Egun on guztioi eta ongi etorriak gosari informativo honetara. Bienvenidos un día más a este Fórum Europa, Tribuna Euskadi, hoy con la presencia de Patxi Zabaleta, coordinador general de Aralar y parlamentario en Nafarroa. El encargado de presentar a Patxi Zabaleta, que luego nos va a contar su visión sobre la actualidad, es Xabi Lasa, coordinador de Aralar en Navarra, alcalde de Berriozar y parlamentario en la Cámara de Nafarroa. Xabi, egun on, ongi etorri, cuando quieras. Pues egun on eta mila esker zuen harreragatik eta gure lehen agurra hemen zaudeten guztiei espero dezagun aprobetxatuko dugula gaurko goiza eta denondako aberasgarria izanen dela beti bezala Patxiren hitzak entzutea eta bere gogoetak. Buenos días, amigos y amigas. La persona que tengo a mi lado es Patxi Zabaleta, como todos ustedes saben. Su último libro publicado, cuya lectura, por supuesto, recomiendo, lleva por título Absurdoko kontuak, edo zoroen herriko kronikak, que traducido sería Historias del absurdo o las crónicas del pueblo de los locos. Aunque por el título pueda parecer lo contrario, no habla de política, ni habla de políticos ni de políticas. Habla de la vida, de los absurdos, de la vida y de la colectividad de los pueblos y sus visiones. Y viene al caso porque mi papel hoy es un poco dentro de esa lógica del absurdo que señala el libro de Patxi, ya que precisamente una persona desconocida tiene que presentar a quien no necesita presentación y todo el mundo conoce, pero así son las paradojas de la vida. Inmersos, pues, en esta lógica del absurdo, que, como ya he dicho, dista de ser una lógica absurda, les presento a Patxi Zabaleta. Hoy no viene en su faceta de escritor, ni tampoco en la de lingüista, miembro de Euskaltzaindia, ni en la de abogado, que es su profesión y que desarrolla de forma brillante en su despacho de la calle Amaya en el corazón de Iruña. Tampoco viene en su faceta familiar, como padre, esposo y recientemente abuelo, que es una tarea que desempeña pues gratamente y con mucha dedicación. Hoy tenemos con nosotros a Patxi Zabaleta, el político. No es mi estilo ni el de mi partido regalar adjetivos gratuitamente, ni a personas ni a instituciones. Por eso, con la mesura de quien se sabe presentador de alguien que ni necesita ni sucumbe al halago fácil, voy a describir tres rasgos fundamentales del político Patxi Zabaleta, cuyos cargos actuales, como ya se ha dicho, son el de coordinador general de Aralar y parlamentario navarro. Una primera característica que quiero destacar de él es su capacidad de análisis político. Sin duda, una de las cosas que más atrae de su trabajo es esa capacidad de analizar de forma lúcida las coyunturas políticas concretas y esa capacidad de proponer caminos para superar las dificultades en la consecución de nuevos objetivos. Su currículum político, y hablo de currículum en el sentido más etimológico de la palabra, su recorrido, ¿no?, da testimonio de la sagacidad de su pensamiento. Por citar algunos hitos importantes, hay que recordar que fue Patxi quien hace ya más de una década defendió que la izquierda abertzale tenía que estar en las instituciones, presente. En su momento, todo aquello le supuso críticas. Hoy nadie lo cuestiona. También defendió la procedencia de modificar la estrategia política de la izquierda abertzale en su conjunto y esa necesidad de iniciar un recorrido unilateral para la normalización de la izquierda abertzale, para la normalización, de la paz en nuestro pueblo. Reclamó la transversalidad como táctica para la renovación de las formas democráticas y la reagrupación de fuerzas ideológicamente cercanas como herramienta para hacer frente a una unidad españolista cada vez más excluyente. Todos estos conceptos, todas estas conclusiones, son fruto de análisis constantes y serenos y fueron proclamadas en su momento con rigor, como consecuencia de ese pensamiento sagaz que hoy los ha convertido en principios claros, sobre todo dentro de la reorganizada izquierda abertzale.
Pero esa sagacidad analítica no serviría para nada sin la valentía para llevar a cabo las conclusiones a las que se llegan. Sin la valentía para poner de manifiesto la decidida convicción de convertirlas en realidad. Tener clara una idea que supone un avance en un determinado momento puede resultar difícil, sobre todo al principio, cuando no hay todavía una actitud lo suficientemente receptiva, cuando las estructuras del momento no están engrasadas o están un poco anquilosadas. Es en esas circunstancias cuando la lealtad a los principios y la actuación en consecuencia se hacen especialmente necesarias, porque entonces sí pueden acarrear costes personales, porque entonces sí pueden acarrear el riesgo de ser derribado del pequeño pedestal que tiene cada uno. Patxi Zabaleta ha demostrado valentía política para llevar a cabo su pensamiento y hoy, cuando vemos que aquello que en su momento era difícil y supuso costos personales elevados, es una realidad asumida por todo el mundo, supone para él y para los que le acompañamos en su camino político una gran satisfacción. Por eso, quiero destacar una tercera característica que quizá para algunos no sea una virtud, pero para mí sí lo es. Se trata de su veteranía. Veteranía es experiencia, es antigüedad, por supuesto, pero es también capacidad de juicio, resistencia y cierta dosis de relativismo. Uno de los grandes males que erosiona hoy la política es una excesiva abundancia, quizá una excesiva dependencia de lo novedoso, de los políticos o de las políticas estrella fugaz, de gran espectacularidad y de gran atractivo, pero de poco recorrido y poco fondo real. Quien goza de veteranía sabe que un amanecer espectacular no garantiza un buen día, que sin trabajo constante y capacidad de sufrimiento no se transforma una sociedad, y mucho menos sin unos principios bien asentados. Patxi Zabaleta es un hombre con veteranía en ese sentido. Tiene principios, los mantiene, no teme al cambio y lo afronta, pero solo cuando está convencido de que ese es el camino. Y entonces lo hace sin reparar demasiado en las consecuencias personales inmediatas, sin reparar demasiado en la necesidad de asegurarse una carrera política que ya no necesita. Analista sagaz, político valiente y con su justa dosis de veteranía. Ese es el Patxi Zabaleta que yo he querido presentar porque es el que me imagino. Y bien, a partir de ahora, pues la palabra hay que dejársela a él. Hoy hay problemas fundamentales que necesitan de su visión y de su análisis. Hoy en Euskal Herria vivimos una crisis acuciante que está sirviendo en muchas ocasiones como herramienta para la implantación de un conservadurismo político extremo en Europa. Hoy hay que hablar más que nunca también del derecho a decidir. Hay que hablar de la realidad de nuestro pueblo mirando a otros pueblos como Cataluña y otros que están más allá en Europa. Y finalmente, hoy es ineludible reflexionar sobre el proceso de paz y normalización política que se quiere y que queremos que se abra paso en Euskal Herria y que quizá en otras instancias o por parte de otras instituciones que debieran estar en estos momentos dando el callo, parece demasiado olvidado y hace falta que personas como Patxi den el do de pecho para seguir marcando camino. Eskerrik asko eta Patxi, zurea da hitza. Egun on guztioi eta eskerrik asko Lehendabizi Forum Europari eta baita ere Banco de Santanderreri ekitaldi hau patrozinatzeagatik. Buenos días, señoras y señores, jaun andreok. Agradezco a Forum Europa esta invitación que me ha dirigido una vez más, es la tercera vez que hablo con ellos en este salón, y agradezco también al Banco de Santander que patrocina este acto. Y os agradezco a todos vosotros que estéis hoy presentes para reflexionar sobre algunos temas que trataré de poner sobre la mesa. Mi forma de corresponder a esta atención no puede ser sino la de reflexionar yo también en voz alta
y con total libertad personal sobre la situación social, económica y política en que nos encontramos en este cruce de caminos de Europa que es Euskal Herria, que es la vieja Baskonia. Mi aportación va a ser nada más que un intento de exponer algunos argumentos actualizados y propuestas, algunas ya conocidas, hacer algún análisis de los debates que están sobre la mesa y formular algunas sugerencias. Me referiré, no es posible hacerlo de otra manera, a los tres temas generales de mayor actualidad que ya ha comentado Xabi Lasa, al que también agradezco sus palabras un poco excesivas en algún caso, pero son tres temas que sin duda no pueden ser dejados de lado. Son la paz, son el derecho a decidir, la convivencia, y son también, sin duda ninguna, la situación social y económica que nos agobia todos los días con datos tan preocupantes y tan dramáticos en ocasiones. La paz tiene urgencia. Hay urgencia humana y social en terminar el camino de la pacificación. Es preciso ya dar todos los pasos que requiere y que se conoce para que se acabe el camino de la paz, la pacificación. Es verdad que la paz siempre llega demasiado tarde. Así ha sido, así es y así será siempre para todas las víctimas de todas las violencias. Siempre llega la paz demasiado tarde para todas aquellas personas que nos preguntan sin respuesta ¿por qué no antes? Pero es precisamente el ejemplo y el acicate de todos los que han sufrido y de quienes más se han arriesgado y de quienes más han dado por la paz lo que nos impulsa a seguir reclamando la urgencia de los pasos que aún faltan. El avance esencial hacia la paz que supuso el cese en el uso de la violencia por parte de ETA supone y significa un cambio esencial del escenario social y político, pero no es el único avance, pues hay también otros cambios esenciales en el debate político y, sobre todo, en el debate social. Por un lado, la unilateralidad proclamada en el Acuerdo de Gernika y requerida a ETA en la conferencia de Ayete y puesta en práctica por ETA en su comunicado de cese definitivo de la violencia, acabó con aquel reiteradísimo debate del precio del cese de la violencia, del precio de la violencia. Ya nadie aduce, ni podría aducir dialécticamente, aquella monserga tan repetida. Por otro lado, el tiempo transcurrido desde el cese definitivo ha echado también definitivamente por tierra toda la serie de dudas y réplicas sobre la irreversibilidad o reversibilidad. La sociedad ya sabe y todo el mundo está seguro de que el cese en el uso de la violencia por parte de ETA es definitivo e irreversible. Lástima que no se hubiesen arriesgado a estar en el acuerdo de Gernika partidos y sindicatos que debieron haberlo hecho. Es el Gobierno del Estado, junto a una parte del partido que le sustenta, el Partido Popular, el que, en connivencia con otras fuerzas de derecha, organizadas alrededor de algunas organizaciones de víctimas, se empecina en no reconocer expresamente la realidad, no tener la valentía y la responsabilidad de confesarse de acuerdo con esa realidad. En este contexto es preciso acabar también con las excusas del Gobierno central, del Gobierno de Madrid, y queda por parte de ETA el episodio, que a nuestro juicio es así, de la entrega o la garantía de destrucción de sus armas y arsenales u otros medios militares que tengan. El desarme puede ser un tema menor en términos cuantitativos, pero cualitativamente tiene un rango emblemático, el del desenlace o epílogo de una historia. A mi juicio, el desarme tiene que ser abordado también de forma unilateral, no solo por cuanto se hizo así el paso sustancial del proceso, que es y fue el cese definitivo en el uso de la violencia, sino también porque el Estado ha dejado muy clara su decisión, a mi juicio, irresponsable de no intervenir en esta cuestión, pero además porque el camino de la unilateralidad contiene en sí mismo la dignidad humana y social de quien lo hace para la futura convivencia social y política. La postura del Gobierno del Estado y del Partido Popular en este tema del desarme no solo es carente de responsabilidad, sino que es contradictoria con la actitud de dialogar o negociar con ETA que han tenido gobiernos anteriores, Suárez, González, Aznar, Zapatero, sino que además no es inteligente. Quizá
porque el propio Gobierno se haya maniatado, tal como se ha dicho y repetido, por las exigencias de organizaciones en ocasiones de víctimas, que ellos mismos han impulsado demasiado. Aquella frase de Jaime Mayor Oreja de que las víctimas siempre tienen razón, además de no ser homologable ni racional ni democráticamente, ha quedado ya completamente obsoleta por los acontecimientos. Con el desarme no se completan el conjunto de pasos y cambios que requiere la consolidación de una convivencia estable y democrática y duradera en paz. Quedarán pendientes otras cuestiones contenidas ya también en el Acuerdo de Gernika como hoja de ruta de la pacificación, tanto con respecto a los presos como a las propias víctimas, como a la legislación y jurisdicción especial o antiterrorista. A mi juicio, conviene para todo ello que, una vez efectuado el desarme de forma indiscutible y garantizada, y por supuesto unilateral, ETA se declare organización civil. De un lado, porque mientras haya presos en las cárceles o personas huidas por su pertenencia a ETA, no tendría mucho sentido que la organización se declarase inexistente. Por otro lado, porque cuanto solo la organización ETA puede responder como tal de sus propios hechos. Además, el carácter civil sería coherente con su fundación como organización política antes de decidir la utilización de las armas y confirmaría y consolidaría el profundo sentido político de la unilateralidad de sus últimas decisiones. Así lo han hecho otras organizaciones como, por ejemplo, el IRA, que aún hoy sigue existiendo. El agradecimiento de Euskal Herria a los intermediarios internacionales y entidades que, en representación de ONGs y organizaciones siempre sin carácter de lucro, tiene que ser también expresa. Y tiene que ser expresa por la labor realizada que la han efectuado en condiciones muchas veces difíciles y sin ser comprendidos. Pero, sin duda, en esta fase de la pacificación, la demanda más generalizada es la de la revisión en profundidad de la política penitenciaria. Hay que empezar por la pena añadida de la dispersión, que no existe como tal en el Código Penal. Además, la dispersión de los presos constituye en sí misma el formal desmentido a la repetida dialéctica oficialista de que en España no hay presos políticos. Sin embargo, son a ellos a los que se les aplica esta pena añadida de la dispersión, por parte del mismo que niega su existencia, el Estado. Son más que notorios y famosos los casos de los políticos presos, y la existencia de presos políticos se trata de una constatación de la propia existencia de la dispersión. Hoy existen en Euskal Herria, tanto en la Comunidad Autónoma Vasca como en Navarra, centros penitenciarios en funcionamiento capaces de albergar con holgura a todos los presos vascos, tanto comunes como políticos. Tanto el Gobierno vasco como el Gobierno de Navarra deberían, por responsabilidad y por sentido de autogobierno, reclamar las competencias autonómicas en materia penitenciaria. No lo hacen ninguno de los dos, aunque mantienen actitudes diferentes con respecto al tema de la política penitenciaria. El Gobierno vasco reclama su modificación o flexibilización, el Gobierno de Navarra nada. El artículo 12.1 del Estatuto de la Comunidad Autónoma Vasca del 79 y el artículo 58.1 del Mejoramiento o Estatuto de Navarra de agosto del 82 tienen la misma redacción a este respecto y atribuyen la competencia en la gestión penitenciaria, en la gestión de la legislación penitenciaria, a Navarra y a la Comunidad Autónoma Vasca, conforme a la legislación del Estado, pero atribuyen la competencia en la ejecución. Es evidente que el incumplimiento de esta transferencia demorada desde hace tantos años y solo asumida como comunidad autónoma por Cataluña constituye una irregularidad, pero que no se denuncia como es debido. En esta fase de la pacificación, y por supuesto en cualquier momento, pero en esta fase sobre todo, esta competencia tendría una importancia esencial en las posibilidades de articular políticas eficaces de reinserción, porque la reinserción es también una práctica, además de un derecho penitenciario. Obviamente, las reclamaciones de cambio o flexibilización de la política penitenciaria del Gobierno vasco tendrían además mucha más credibilidad y mucha más contundencia si a la vez reclamase la competencia en la gestión de la política penitenciaria, que no es una competencia de lucimiento, desde luego, pero por eso mismo no hay que dejar de reclamarla.
Es mucho más criticable el caso del Gobierno de Navarra, que adopta la actitud y la terminología en muchas ocasiones de grupos de extrema derecha y no solo no reclama cambios en la política penitenciaria, sino que tampoco hacen ningún gesto para que se cumpla el mejoramiento del que tan apasionadamente son alabadores en otras ocasiones. El Tribunal Constitucional ha establecido una jurisprudencia de que la reinserción social no es un derecho subjetivo, sino solamente una orientación al legislador, aunque está en el capítulo de los derechos humanos de la Constitución. Sin embargo, es obvio que en la práctica la reinserción se hace mucho más difícil con la dispersión y solamente sería desarrollable en la práctica, insisto, si los presos estuviesen en centros penitenciarios de Euskal Herria, que ahora los hay. De ahí dimana la importancia del fin de la dispersión y de la asunción de la competencia en la gestión penitenciaria por los gobiernos autónomos. Por otro lado, la derogación de la conocida como doctrina Parot, por inapelable imperativo de los derechos humanos, debería servir para suscitar el debate sobre la legislación y las jurisdicciones de excepción. En vez de ello, han sido objeto de desacuerdos y lamentaciones por parte del Ejecutivo de Madrid. Lo ha cumplido a regañadientes. Solamente la actitud de los jueces ha evitado en este caso que se llegase a verdaderas resistencias. Pues bien, tanto en la aceptación sin paliativos de la derogación de la doctrina Parot como en la necesidad del cambio en las legislaciones especiales conocidas como antiterroristas, debería prevalecer la constatación de que ya la reincidencia en los delitos llamados antiterroristas es imposible. La reincidencia, siendo imposible, debiera de ser la causa para la modificación, para abordar la modificación de estas legislaciones y jurisdicciones de excepción. La necesidad de estas modificaciones ya reclamadas en el ya repetido Acuerdo de Gernika se hace patente a la vista de los macrojuicios en curso, conocidos como el de los jóvenes de Segui, que acabó ayer, el de las Herriko Tabernas, que está desarrollándose, el de la Mesa de Segura, que aún no ha empezado, etcétera. Todos ellos se basan en la interpretación legal del principio de, conocido coloquialmente y en los medios de comunicación, como todo es ETA, que popularizó el entonces superjuez Garzón. Periodistas, políticos y activistas sociales son y siguen siendo condenados por el delito de pertenencia a banda armada sin ninguna intervención en hecho concreto armado ni en sus infraestructuras, como ocurrió en el sumario 1898 en Bateragune y en todos los que he citado. La paz y la convivencia social requieren, además del desarme y de la modificación de la política penitenciaria, también una verdadera reconciliación social. En este sentido, los planes de paz y la labor desarrollada por asociaciones e iniciativas populares constituyen una aportación positiva que hay que reconocer. De todos modos, es preciso tener presente también una importante constatación con respecto a la reconciliación social. En Euskal Herria no existe, ni en la Comunidad Autónoma Vasca ni en Navarra, fractura social. No existe fractura social. Existe, pero es muy minoritaria en sectores muy minoritarios del ámbito de la política, de algunos medios de comunicación, de algunos medios económicos, pero no existe fractura social. Y esa es una constatación de la que hay que partir para tomar las medidas de la reconciliación. La paz es la condición de la convivencia. La estructura de la convivencia social son los derechos humanos, que constituyen el único suelo ético posible. La convivencia tiene que imaginarse y estructurarse en una sociedad de iguales, por imperativo también de los derechos humanos. Y, por lo tanto, hay que erradicar con visión de futuro las mentalidades arcaicas como la de los caídos, que aún perdura en algunas actitudes, pero que también es contagiado a otros ámbitos de la cultura o de los medios de comunicación cuando, por ejemplo, se trata de calificar de víctimas buenas y malas, de hacer diferencias o cuando se trata de reflejar la visión bélica de los vencedores y vencidos. Es la mentalidad de los caídos. La convivencia democrática tiene que ser de iguales, es decir, sin vencedores ni vencidos, sin exclusiones y sin vetos, con toda la memoria, con todo el reconocimiento, con toda la reparación, pero entre iguales. Son las personas las que tienen que sentirse en convivencia pacífica en la sociedad y es un error reducir a acuerdos de las 4 fuerzas políticas como si estuviese reducida a 4 sensibilidades la sociedad vasca. La sociedad vasca no es ni ha sido nada así ni que se le parezca. En todo caso, los llamados planes de paz tienen sentido positivo
en su intencionalidad y también en su impulso en fomentar la pacificación social. En Navarra, por lo que respecta al Gobierno de Navarra, no solo no se ha promovido ningún plan de paz, sino que su terminología, como he dicho, sigue siendo la belicista de vencedores y vencidos. Las iniciativas del Gobierno vasco a veces parece que no acaban de librarse de las ataduras y presiones de las mentalidades arcaicas o, en este sentido, pues, de otro tiempo, pero los conceptos de arrepentimiento, perdón, son de carácter religioso y, por lo tanto, individual y subjetivo. Bienvenida una petición de perdón cuando se produce, pero no puede pasar del ámbito estrictamente humano y personal, no puede constituir una pauta de comportamiento y generalizarse en una norma general, porque entonces inmediatamente carecería de control. Las víctimas no quedan reparadas por la petición de perdón o por la actitud de arrepentimiento o no de quien las haya agredido. Además, la responsabilidad de la agresión no es en general individualizable a un agresor individual, sino que corresponde en muchas ocasiones a la entidad que ha ocasionado, a la organización, en muchas ocasiones, por ejemplo, a ETA. Las víctimas son personas iguales a las demás, pero que tienen el papel de ser testigos y catalizadores de la paz. Así lo demuestran las simples fotografías de diferentes víctimas de diferentes violencias, que son las bien acogidas por la sociedad. Ese emblemático papel está en su participación en el fin dialogado de la violencia y no se puede hacer depender de las actitudes subjetivas, personales, de unos u otros. Conocí a Jacinto Ochoa Martín y Corena, era de Ujue, en la Ribera de Navarra, 28 años y medio en las cárceles franquistas, y su mensaje al reivindicar la amnistía allá en los años 76 era el siguiente: amnistía es que yo, decía Jacinto Ochoa, que ya he perdonado a la sociedad. Amnistía es que yo ya he perdonado a la sociedad. Así decía Jacinto Ochoa. La amnistía del fin del franquismo era para él lo que hoy denominaríamos convivencia en paz. Nuevamente vuelvo a la reflexión inicial. Hay prisa por ganar la paz, es urgente, porque la paz no se regala y siempre se alcanza demasiado tarde para alguien. Un segundo tema de actualidad al que deseo referirme también es el derecho a decidir. Quiero añadir a este tema tan debatido hoy día que el debate del derecho a decidir ha arreciado en el Estado por impulso de algunos procesos concretos, como el de Cataluña, también lo que vaya a suceder o dejar de suceder en Escocia. Yo efectuaré un análisis de contraste desde la perspectiva aparentemente antagónica de esa parte de Euskal Herria que es el antiguo Estado europeo de Navarra. Como antecedente del análisis del derecho a decidir, tengo que reiterar también una frase al que en el Partido Aralar hemos dado siempre categoría de principio. Es la distinción o separación radical entre pacificación y reivindicación política. Es un principio democrático el no mezclar las reivindicaciones pacifistas y las reivindicaciones políticas, incluidas las nacionales. No se deben confundir. Esta distinción es un pensamiento que está en la esencia misma de la unilateralidad para la pacificación. Separar paz y política está en la base democrática, según la que solamente es sostenible en democracia lo que se obtiene democráticamente. La propia autodeterminación o la misma territorialidad, logradas en una hipotética negociación con el Estado a cambio o con ocasión o en las circunstancias de un cese de violencia, hubiera quedado democráticamente contagiada y, por lo tanto, democráticamente desvirtuada. Afortunadamente, esta es la base ideológica indestructible del definitivo proceso de pacificación al que antes me he referido y que tenemos la suerte de estar viviendo. Suerte, aunque sea en muchos casos de nosotros, con sufrimiento. El derecho a decidir, es decir, la autodeterminación, constituye un derecho democrático, que constituye además la actualización democrática de los derechos históricos. El derecho a decidir es la actualización de los fueros. La Constitución, en su disposición adicional primera, contiene una proclamación de los derechos históricos muy rotunda, pero técnicamente muy poco rigurosa. Los referidos derechos históricos de la Comunidad Autónoma Vasca y de Navarra, verdadera seña de identidad de Euskal Herria, son nuestros títulos de pueblo. Los derechos históricos tienen en realidad el carácter de derechos políticos, preconstitucionales y colectivos. No son derechos creados por la Constitución, sino respetados por la ley de leyes. Sin embargo, la definición constitucional de los derechos históricos o fueros es, como he dicho antes, poco rigurosa, porque le señala como sujeto los territorios históricos, que no define. Es obvio que los sujetos de derecho político han de ser personas y, en tanto en cuanto se trata de derechos colectivos, la sociedad.
como colectividad transpersonal que subsiste a lo largo del tiempo en forma de pueblo y que se concreta en la sociedad en cada tiempo, en cada coyuntura. La teoría histórica predominante sobre la naturaleza o esencia de los fueros es la de que constituyen pacto, una pacción entre Estado y las comunidades titulares de los fueros. De hecho, esta teoría de fuero-pacción o pacto ha nutrido todos los historicismos oficiales habidos y por haber y está presente en toda la terminología foralista, incluso en la legal. Aunque se presenta habitualmente como una teoría limitada al propio concepto de pacto y sin otra trascendencia. Desde un punto de vista meramente racional, el pacto o pacción no puede entenderse más que si ambas partes pactantes tienen capacidad de decidir. Así pues, hasta la rancia teoría del fuero-pacto contiene en sí misma el argumento del derecho a decidir. Solo puede pactar quien puede decidir. Si los fueros han sido pacción y si el actual Estatuto de Navarra o a mejoramiento es también un pacto Navarra-Estado, en su justificación, según reza su propio prólogo, Navarra tiene derecho a decidir. Navarra es titular del derecho a decidir. Aun no dando por buena esa teoría bastante rancia del fuero-pacto, lo cierto es que la actualización democrática de los derechos históricos no puede consistir más que en el ejercicio del derecho a decidir por imperativo democrático. Las sociedades, en cada momento, la actualización soberana del pueblo, como ente que subsiste en el tiempo, no puede concretarse más que en el derecho a decidir sus decisiones. La reivindicación de los fueros, al igual que anteriormente la reivindicación del antiguo régimen, eran fórmulas predemocráticas. Actualmente ya han sido completamente arrinconadas, incluso por quienes habían hecho de ellas su seña de identidad o las habían puesto en su nombre. Hoy día, la reivindicación común de todos los demócratas, abertzales y de muchos no abertzales en Euskal Herria y en muchas naciones, es el derecho a decidir. El derecho a decidir ha venido para quedarse, afirmó en una ocasión la entonces portavoz del gobierno del lehendakari Ibarretxe, Miren Azcárate. Eusko Alkartasuna adoptó la reivindicación autodeterminista desde el mismo momento de su separación del PNV. La izquierda abertzale siempre ha sido autodeterminista. Ezker Batua, el Partido Socialista, son de tradición autodeterminista, aunque sus actuales posicionamientos políticos, y ya desde los textos o libros de Venegas, de hace decenios, pretenden decir que la autodeterminación es solamente una reivindicación y no un derecho. Yo pienso que todos los demócratas deberíamos estar de acuerdo en el derecho a decidir, como van a estarlo en Gran Bretaña dentro de unos pocos meses, sin género de dudas. Es la exigencia democrática del principio de la transversalidad. En una sociedad tan plural y diferente como la sociedad vasca del siglo XXI, en aspectos identitarios, lingüísticos, religiosos e ideológicos y de todo orden, la convivencia reviste necesariamente la imagen de la transversalidad, es decir, justamente lo contrario de cualquier frentismo, el entendimiento entre diferentes. Efectivamente, el derecho a decidir es un derecho eminentemente democrático. Oriol Junqueras resume siempre su reivindicación de este derecho diciendo que votar no puede ser antidemocrático. La democracia y los derechos humanos son antes y están por encima de todos los textos legales, incluidos los constitucionales. No es, por lo tanto, que el derecho a decidir origine división en la sociedad, sino todo lo contrario, ya que hace posible la transversalidad y la convivencia en la transversalidad. El gran error está volviendo a ser el centralismo de nuevo cuño del Gobierno del Estado con la multiplicación de leyes básicas, de los recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, con leyes centralizadoras como la LOMCE del ministro señor Wert, con el incumplimiento sistemático de los estatutos de autonomía y con la deliberada debilitación de los autogobiernos. Sin embargo, el derecho a decidir es un derecho moderno y necesario para la defensa de la civilidad, si se me permite la palabra, la evolución modernizadora de los autogobiernos. Es en Europa donde en los últimos 20 años se han desarrollado más procesos autodeterministas. Es en Europa y en América donde se van a seguir desarrollando los procesos autodeterministas en el siglo XXI. El desenlace de los procesos en curso en Cataluña y en Escocia va a tener consecuencias directas en Euskal Herria, igual que lo tiene el antecedente del conocido como Plan Ibarretxe. El análisis de partida actual tiene similitudes y diferencias. Una similitud sería la constatación de que en el Estatuto de la CAB y en el mejoramiento de Navarra ya hay rasgos de obsolescencia, de que están obsoletos, tal como ya fue denunciado hace muchos años por sindicatos y fuerzas sociales. Datan de antes de la incorporación de España a la Unión Europea. No tienen resortes políticos para relacionarse, para defenderse de la pisonadora centralista constitucional.
en muchas ocasiones habría que recordar que no han sido cumplidos estos estatutos en una gran parte. La gran diferencia de la situación es el estadio de la situación actual con las reivindicaciones, por ejemplo, en tiempos del Plan Ibarretxe, la situación de paz. El Plan Ibarretxe, en todas sus formulaciones o adelantos previos, tenía un señuelo, el señuelo de que el nuevo estatus iba a suponer la superación de la violencia. Conllevaba intrínsecamente una confusión, que es la que nosotros creemos que hay que evitar, la de la paz y la de la política. Ahora esa incógnita ya está despejada. Estamos en una situación diferente. La cualidad esencial, sin embargo, de aquel plan, a nuestro juicio positivo, y del texto del nuevo estatuto en el que al final se plasmó, fue la puerta abierta al derecho a decidir. Esa sigue siendo también la diferencia cualitativa especial en lo que han de ser los estatutos nuevos, el del tripartito de Cataluña, que fracasó, el del nuevo estatuto que hace falta en la Comunidad Autónoma Vasca, el del nuevo estatuto que es imprescindible en la Comunidad Foral de Navarra. ¿A quién puede extrañarle a estas alturas que la opinión pública de Cataluña esté evolucionando hacia el independentismo si aquel estatuto tripartito fue llevado al Tribunal Constitucional después de haber sido sometido a referéndum, que es la expresión del derecho a decidir? Esa es también la medida en la que de alguna manera han de ser calibradas las propuestas de federalismo o confederalismo que ahora está proponiendo el Partido Socialista. Una modificación constitucional federalista, si incluye el derecho a decidir para las regiones o las comunidades federadas, para las que se consideren naciones o no, es aceptable. Si no incluye el derecho a decidir, no tendrá virtualidades. La dialéctica vieja de que el derecho a decidir divide no es cierta. Lo que divide es la obstrucción a la decisión de la ciudadanía. En la actual Unión Europea hay ya más estados que no existían a principios del siglo XXI que los que existían. Y sus ciudadanos conviven sin fronteras y en paz y en relación social, económica y de toda índole. También falta a la verdad la pretendida contradicción entre autogobierno y derecho a decidir. El derecho a decidir es el último recurso democrático con el que se puede defender el autogobierno. Más aún, en tiempos como los actuales en que la injerencia del Estado a través de los recursos de inconstitucionalidad, por ejemplo, es el pan nuestro de cada día. Solo en una comunidad autonómica tan pequeña como Navarra, el número de recursos de inconstitucionalidad tramitados en un año supera los 10. El sistema alemán, con el veto de los Länder, nos recuerda a nuestro antiguo pase foral, se obedece pero no se cumple, que debiera de ser adecuado a la actualidad. El lehendakari Urkullu no acaba de hacer suya la constatación de la obsolescencia del estatuto. Tampoco ha formulado propuesta concreta alguna de alternativa. En todo caso, las cartas están boca arriba. Ninguna modificación estatutaria que no contenga el derecho a decidir tendrá virtualidad de cambio. Ello requiere, igual que está ocurriendo en la actualidad con la renovación del convenio y del concierto, tener en cuenta la dialéctica de los dos pies, la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra. No existe posibilidad objetiva de cambio esencial en el estatus autonómico sin la correspondiente crítica y autocrítica sobre su obsolescencia actual y sobre la deficiencia de cara a los desafíos del futuro. Y eso, hoy por hoy, no se escucha. Es cierto, sin embargo, que en el caso de Navarra vivimos en otro estadio. El régimen de exclusión establecido y mantenido por UPN, en ocasiones con colaboración del PSN, ha sido mucho más grave y ha tenido rasgos antidemocráticos. Una ley del euskera discriminadora y que divide a Navarra en tres partes. Una actitud beligerante contra la enseñanza y los medios de comunicación y de desarrollo del euskera, disfrazado en ocasiones burdamente, como ha sido ahora con ocasión de la campaña del modelo D, de lucha antiterrorista, no son democráticamente homologables. La posibilidad de cambio experimentada en 2007 cumplía la condición de la transversalidad. Era un acuerdo enhebrado entre Nafarroa Bai, que resultó la segunda fuerza electoral en aquel momento, y el Partido Socialista de Navarra, al que se había cedido el puesto de presidencia del Gobierno en la persona de Fernando Puras. El PSOE central de la calle Ferraz abortó la posibilidad con intervención directa de José Blanco y la intervención indirecta del señor Rubalcaba. Podría parecer incomprensible aquella actitud en aquel tiempo del Partido Socialista, a los pocos meses de que toda la derecha española hubiera protagonizado en Pamplona una manifestación de apoyo a UPN con el lema de «Navarra no se vende». En ella se profirieron toda suerte de insultos y amenazas personales
contra el propio Zapatero. Zapatero, vete con tu abuelo y otras majaderías similares. Sin embargo, existe una explicación, aunque sea una explicación paradójica. Consiste en que Navarra sigue siendo considerada por los partidos centralistas una cuestión de Estado. Algo así como cuando en la CAP se conformó, por muy pocos votos de diferencia, un gobierno frentista. Decíamos entonces que se había navarrizado la política de la Comunidad Autónoma Vasca. La reflexión tiene que ser ahora que para que se dé el cambio en Navarra, es decir, para que pueda repetirse la posibilidad perdida en 2007, será preciso que cambie también la correlación de fuerzas y que cambie esa visión de que Navarra es una cuestión de Estado. Esa es la perspectiva que se abre para 2015. El Estatuto de Navarra o Amejoramiento no solo está obsoleto, sino que además surgió con un déficit originario de su falta de ratificación popular, con un pecado original, diríamos, para que UPN nos entendiera bien. Se pretendió camuflar como una evolución de los fueros, lo que en realidad no es ni puede ser otra cosa que un estatuto más, y eso ha originado muchos perjuicios en Navarra. Los únicos derechos históricos importantes ahora, de carácter preconstitucional y por lo tanto preautonómico, que perduran son las competencias fiscales y económicas, reguladas de forma incompleta y poco rigurosa en el convenio de Navarra y en el concierto de la Comunidad Autónoma Vasca. Concierto y convenio son dos caras de la misma realidad, y tanto en su contenido como en sus textos tienen tan profundas analogías que en realidad son copia el uno del otro. Habitualmente el Convenio de Navarra es copia del Concierto Vasco porque este se negocia antes, pero las bases jurídicas, contenidos y demás son análogos. Lo conveniente sería negociar conjuntamente ambos acuerdos. Es urgente el poder alcanzar una serie de niveles que ya en un momento dado se propuso el propio Lehendakari Ibarretxe y que también han sido objeto de aprobaciones en el Parlamento de Navarra. A Navarra y a la Comunidad Autónoma Vasca les corresponde por derecho propio formar parte de las estructuras de armonización fiscal y económica de la Unión Europea, como es el ECOFIN. La Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra tienen necesidad de regular con más rigor sus derechos fiscales en relación, por ejemplo, con las exportaciones, al no tener reconocidas competencias en materia de comercio internacional, tal como se ha puesto en evidencia en Navarra en el caso de Volkswagen, tan mal solucionado y con tantos problemas como ha quedado. En un momento dado, la inminente necesidad de acordar la firma del concierto se pretendió utilizar para hacer mayor fuerza en algunas de las transferencias pendientes, como la gestión económica de la seguridad social. Cada comunidad anda por su lado y eso da ventajas solo al Estado en esa dialéctica bilateral. Cada comunidad debería pensar que unir sus fuerzas en esta negociación sería acertado para ambas. El tema de los 7 nuevos impuestos, por ejemplo, que están ahora en la prensa, alguno de ellos es muy anecdótico además, como el de los residuos nucleares, son temas que sin dejar de ser importantes son menores y no deben ocultar la imperiosa necesidad que tendría de hacer una estrategia de negociar conjuntamente por parte de la CAB y de la Comunidad Foral de Navarra el convenio y el concierto. El tema del convenio y el concierto que corresponde a este daría en esta negociación conjunta verdaderas sinergias, originaría verdaderas sinergias y entrañaría un cambio en las relaciones con el Estado. Sin embargo, la separación, esto no conlleva a que hagamos cuenta rasa de la separación que existe, la separación territorial entre Navarra y las provincias vascongadas, llamadas antes así, la Comunidad Autónoma Vasca, no data del proceso autonómico, es muy anterior, no es mera consecuencia del proceso autonómico o de los estatutos, aunque ciertamente en el 76 y en el 77 podría haber existido mejor estrategia. El hecho es que las realidades sociológicas en ambas comunidades están muy consolidadas, constituyen dos ámbitos de decisión política bien diferenciados. Esto no quiere decir en absoluto que no deban tener relaciones, que serían convenientes para ambas en todos los sentidos, incluido empezando por el económico, siguiendo por el social y cultural. Dentro de la propia Navarra, la diversidad identitaria es ya máxima, a pesar de que demográficamente no somos más que 644.000 habitantes. El maestro de la escuela de mi pueblo, Sebastián Irurtia, nos solía decir, en Articutza, que es de donde San Sebastián lleva el agua, pero está en Goizueta, llueve más que en Santiago de Compostela, y en la Bardena Blanca llueve menos que en el desierto de Almería, y entre Articutza y Bardenas no hay más que 100 kilómetros en línea recta. Y luego añadía el maestro, pero en la forma de ser de los navarros, la diferencia aún es mayor. Tenía razón en ambas cosas, tenía razón.
En Navarra hay monolingües vascos y personas a quienes lo vasco les resulta completamente desconocido y ajeno. Pero también es cierto que a la vez unos y otros se sienten fuertemente navarros y por eso en la defensa del ámbito de decidir a pesar de esa diversidad que ya en el interior de Navarra es una realidad. Euskal Herria necesita en su conjunto, Comunidad Autónoma Vasca, Navarra y también Iparralde, el derecho a decidir. Y el reclamar este derecho es pura democracia. Este debate no puede derivar en una confrontación historicista como tantas veces ha sucedido entre nosotros. Es un debate pura y simplemente democrático, pero además inherente y que tiene influencias en la identidad personal. Todo es posible sin la violencia. Se nos repetía durante años y años. Y lo que es posible sin la violencia es la democracia. Y la democracia entraña también las decisiones. En la sociedad de la comunicación que vivimos, tendremos que empezar a hablar de la transversalidad nacional, diferenciando nacionalidad y ciudadanía. La nacionalidad como adscripción personal a una nación es una condición que se puede adquirir y que incluso se puede elegir y que simbolizaremos dándonos voluntariamente la mano. En el mundo moderno la ciudadanía contiene además el componente fáctico del domicilio y las consecuencias inherentes en obligaciones de toda índole, por ejemplo fiscales, y en derechos de toda índole también, por ejemplo, servicios públicos. Un armenio puede nacer y vivir toda su vida en París sin dejar de ser armenio, pero puede a la vez ser ciudadano en la ciudad en la que vive con todos sus derechos y obligaciones. Aquí en nuestra casa las autonomías habrán de ser, con todos sus defectos y carencias, el punto de partida y el camino. Para ello es precisa su adecuación a los tiempos actuales, es decir, es preciso el renovar los textos estatutarios e incorporar como condición de garantía en ellos el derecho a decidir. Ese será el desafío tras ver lo que pueda pasar en el año en el que estamos entrando en Cataluña y en Escocia. Los que nos definimos como abertzales y demócratas debemos tener extremado escrúpulo de considerar partícipes de este pueblo a quienes no son abertzales. Tan cierto como que compartimos el aire es que este viejo pueblo europeo de Baskonia lo conformamos junto con todos los demás, los que somos abertzales y los que no son abertzales junto con nosotros. UPN, PP, PSOE, derecha navarra y española, PNV y PSOE son tan miembros de este pueblo como nosotros y nosotros como ellos. Quienes nos declaramos abertzales vascos en Navarra y estamos en la política, conocemos mejor que nadie el sino de la condición de minoritarios. No debemos dejar ni dejaremos de afirmarnos abertzales, aunque eso conlleve, vemos que conlleve la separación de algunos que no quieren mantener ese apelativo. Si además queremos actuar como demócratas, pacifistas y de izquierda, nuestra condición de minoritarios nos hace comprender mejor que a nadie el profundo significado humano y el sentido de futuro de la transversalidad política. Y quiero acabar refiriéndome, aunque sea brevemente, a los temas que no es posible olvidar y que, por lo tanto, no podemos dar por olvidados. Son las cifras del desempleo que todos hemos escuchado estos días y que nos replican en nuestra mente. Los 174.000 parados de la Comunidad Autónoma Vasca y los 53.000 parados, cada uno con su pico, en Navarra conforman una situación insoportable y requieren la solidaridad personal individualizada de cada uno de nosotros. No hay a corto plazo, sin embargo, perspectivas de empleo con el descenso, que además también está certificado del Producto Interior Bruto de Navarra, el 1,3 en el año entero, ya se ha dado, en la Comunidad Autónoma Vasca el 1,1 en los 3 primeros trimestres, creo que saldrá de inmediato el cuarto. No hay con eso perspectivas de empleo y no tiene rigor la propaganda de que se está superando la crisis, salvo en algunos sectores muy concretos. Solamente los más privilegiados y los más ricos son los que están remontando la situación. Es diferente a las anteriores esta crisis. Es una crisis de demandas, se suele definir. Y hay entre nosotros sectores muy importantes que respondieron en otras ocasiones y en otras crisis con firmeza, como por ejemplo el sector cooperativo, y que ahora, sin embargo, están sufriendo el golpe con graves descalabros. Es una crisis diferente. Y la reiterada denuncia sindical de que la modificación de la legislación laboral no está funcionando es una confirmación. La libertad de contratación a tiempo parcial parece que debería haber servido por lo menos para maquillar las cifras del desempleo, pero no es así. Se puede contratar incluso con contratos de 1 hora, pero no están dando el resultado que tendríamos que haber deseado. Y no es cuestión de que simplemente se le exija más tiempo a la sociedad. El Gobierno del Estado
concretamente el señor Rajoy, no ha anunciado en este fin de semana, en la conferencia del Partido Popular en Valladolid, medidas dignas de tal nombre, concretas y bien especificadas. Y eso es lo que la sociedad está esperando. No es aceptable una postura de pasividad cuando durante estos 2 últimos años el paro en el Estado ha aumentado en 1 millón sobre el paro ya existente pues de prácticamente 5. Tampoco se han formulado desde la oposición, es verdad, propuestas que sean concretas, positivas. ¿Y puede un Estado aguantar 6 millones de parados, de los que más de 4 millones ya no tienen subsidio? Yo creo que no se puede aguantar. Es cierto que no están en la calle, es cierto que existe la economía negra que, bueno, pues desdibuja sin duda ninguna todos estos esquemas, pero estructuralmente, sociológicamente y sobre todo humanamente, la situación no parece sostenible. ¿Y qué hacemos las autonomías mientras tanto? Las autonomías tampoco podemos quedarnos a la espera y de forma pasiva. Los ingresos públicos, es cierto, están retrocediendo. Un 25% en los ingresos fiscales en los últimos 5 años. La verdad es que además, en casos como por ejemplo el de Fagor, por decir uno muy conocido, el ver que el Estado francés o el gobierno francés ha tenido una actitud que aquí no han tenido ni pueden tener, y es difícil que puedan tener ni las autonomías ni el Estado, pues nos hace poner sobre el tapete muchas preguntas. ¿No puede el gobierno vasco actuar como en Francia? ¿No puede el gobierno de Navarra también, en otras ocasiones, como por ejemplo Inasa, actuar como está actuando el gobierno de Francia? Pues la respuesta no nos puede conformar siendo no. La respuesta es no, pero con eso no nos podemos quedar conformes. Y sin duda ninguna, en todo esto ha tenido una importancia extraordinaria la corrupción. La corrupción es lo que más daño nos ha hecho a la política y a los políticos en los últimos años. Y los países que mejor están abordando, quizás no solo por eso, pero el tema de la crisis son los países en los que la corrupción es menor. Basta con leerlos uno a uno en Europa. Y también en nuestra tierra la corrupción ha tenido un impacto letal en muchos casos. Los primeros perjudicados somos siempre en la imagen los políticos y en la realidad los menos afortunados de la sociedad. También la liquidación de las cajas en general, la de Navarra en particular, se ha hecho poniendo en evidencia verdaderas bolsas de corrupción que han constituido precisamente el fracaso de una entidad que, por otro lado, tenía como objetivo social, tenía como objetivo fundacional el de servir para atender a las necesidades de los menos afortunados. Tolerancia cero a la corrupción, pero esto exigiría también una modificación profunda de legislaciones y hasta de jurisdicciones. Leí ayer mismo que en el Congreso en los últimos años no ha habido un debate serio sobre el tema de la corrupción. Me parece que es un tema a examinarse. Y mantener el máximo esfuerzo, de todos modos, en los servicios públicos y en las políticas sociales, en la educación, en la investigación y en la innovación, aunque ello conlleve otros muchos sacrificios, es la respuesta única que se puede dar en este momento a esta estructura que no es soportable. La mayoría progresista y abertzale de la sociedad en la que vivimos, de este pueblo de Euskal Herria, está llamada a intervenir en la transformación de este pueblo y en sintonía y desde luego con apertura a diferentes y a otros sectores debe tener en cuenta que el principio a practicar es el de la transversalidad política. Eskerrik asko guztioi. Muchas gracias. A continuación, el turno de preguntas o de coloquios, si ustedes así lo desean y lo prefieren. En primer lugar, señor Zabaleta, le interpelan, le preguntan por ETA y los pasos a dar. ¿Cree posible un desarme unilateral de ETA ante la sociedad vasca? ¿En qué plazo? También le añaden, ¿le constan contactos con la izquierda abertzale en torno a este desarme? ¿Le instaría la izquierda abertzale a él, al desarme? Bueno, repito lo que ya he comentado. Efectivamente, el desarme es un episodio último. En términos porcentuales tendría mucho menos importancia que el cese definitivo en el uso de la violencia, que es lo sustancial, pero es algo que hay que hacer y hay que hacerlo urgentemente. Y igual que he comentado con la paz, está llegando tarde, pero eso no quiere decir
Eso no quiere decir que no se deba hacer. Y se tiene que hacer unilateralmente. He dado 3 razones por las que se tiene que hacer unilateralmente. Una, porque el cese en el uso de la violencia se hizo así. 2, porque además el Estado ya ha dicho que no quiere intervenir en este tema. Y 3, por la propia virtualidad democrática de la unilateralidad. ¿A cambio de qué? ¿En qué términos sería un desarme no unilateralidad? Solo habría una razón, que sería la garantía de que se ha llevado a efecto. Esa garantía la pueden prestar los intermediarios internacionales a los que tendremos que estar como sociedad muy agradecidos. ¿Hará la izquierda abertzale autocrítica por haber alargado, dice la pregunta, 3 décadas el sufrimiento, la violencia y haber embarcado a una generación que ahora puede pasar hasta 40 años en la cárcel? Bueno, la autocrítica siempre es necesaria y siempre la tenemos que hacer, y la izquierda abertzale la estamos haciendo. Yo soy parte de la izquierda abertzale. Aralar es una de las sensibilidades de la izquierda abertzale, y desde luego la autocrítica es algo que los políticos y los que estamos en la sociedad debemos hacer. No es que con eso se arreglen los problemas, pero sí es una cuestión que hay que hacer tanto personalmente como colectivamente. Ya se está haciendo y son expresos y están publicados muchos pasos de autocrítica de la izquierda abertzale en su conjunto y también de las diferentes sensibilidades de la izquierda abertzale. Señor Zabaleta, ¿imaginaba usted que pudiera haber presos de ETA encarcelados muchos años después de la desaparición de la violencia de ETA? ¿O imagina ese futuro así? Bueno, yo creo que ese tema, y a través de la política penitenciaria y de los resortes que dan no solo las leyes, sino también la práctica de esa política, es un tema que hay que abordar. Ya no hay presos de lira y, por lo tanto, también con una perspectiva de tiempo tenemos que imaginar que aquí las soluciones tienen que ser parecidas. Y para eso es tan importante el que tanto el Gobierno de Navarra como el Gobierno vasco recabasen y obtuviesen las competencias que están previstas en los respectivos estatutos de gestión de la legislación penitenciaria, porque al final la reinserción se efectúa a partir de los propios centros y de las calificaciones. Bueno, el sistema tiene mucho que ver con la práctica y con la ejecución de la política penitenciaria, no solo con las previsiones legales, y en ese sentido creo que esa reivindicación es necesaria, máxime porque ya no existe la excusa o la razón aducida muchas veces, por ejemplo, en los debates del Parlamento de Navarra y creo que también en el Parlamento vasco, de que no había centros penitenciarios. Ahora sí los hay y tienen capacidad más que suficiente. En su exposición ha hecho mención a la necesidad o a su criterio personal de que ETA se convierta en una organización civil. Hay 2 cuestiones sobre esta aseveración. Le preguntan cómo se concretaría ese paso de ETA a convertirse en una organización civil, y cuando habla de que ETA continúe como entidad civil, ¿quiere decir que se convierta en un partido político? ¿Cuál sería su espacio? Bueno, no creo que tenga que… No se tiene que convertir en ningún partido político, ni tiene que ser un agente político. Los agentes políticos tienen que ser los que se presentan a las elecciones y obtienen representación. En cualquier caso, yo lo que digo es que la organización civil se tiene que declarar, y se tiene que declarar una vez que está efectuado el cese, hace 2 años, en el uso de la lucha armada, y eso ya es un hecho que la sociedad da por irreversible y confirmado, y se efectúe también el desarme. En aquel momento, una organización desarmada y una organización sin ninguna práctica violenta es una organización civil que se tiene que declarar así. ¿Y por qué? Pues ya he comentado las razones. A mí me parece que lo de la desintegración que tanto se le reclama o se pide, bueno, en principio no tiene mucho sentido mientras haya presos condenados por pertenencia a una organización. En segundo término, porque yo creo que hay unas respuestas que dar como organización, incluso en alguna ocasión ante las propias víctimas que así lo requieran, que no pueden ser respuestas individualizadas, porque los meros ejecutores eran en muchas ocasiones, en la historia de ETA y en todas las historias de los grupos armados, meros ejecutores. Otra pregunta que le traslado íntegra.
como historia de los últimos 20 años, bien, yo creo que se refiere a su intervención, pero ahí le preguntan qué opina del señor Rajoy y de su gente del Gobierno. Bueno, yo estoy ideológicamente en una postura antagónica con lo que representa Rajoy y creo que el Gobierno pues, está siendo calificado estos días, además, con ocasión de la conferencia de Valladolid y con ocasión del balance que ya se le empieza a hacer, tanto en términos económicos como laborales, como en pacificación y en otros órdenes, bueno, pues como un Gobierno que no está dando, y así lo demuestra también la variación de los apoyos en las encuestas, está dando respuesta a los problemas principales. Más bien, es pasivo en muchas ocasiones. En el caso concreto de la pacificación, creo que es pura y simplemente irresponsable y creo que está maniatado por los grupos organizados como asociaciones de víctimas en ocasiones y otros a los que se ha dado en muchas ocasiones un papel diferente al que les corresponde a las víctimas en la sociedad, que sí les corresponde un papel. Yo entiendo que la irresponsabilidad o la no responsabilidad es también el no asumir ofertas como aquella del desarme, que ya tiene pues, prácticamente 2 años y que un Estado no debería haber dejado en vacío. Si un grupo se quiere desarmar y le ofrece al Estado que garantice o que haga de notario de ese desarme y que intervenga en ese sentido, ¿qué es lo que le conviene a la sociedad? Pues a la sociedad le conviene que intervenga. ¿Qué conlleva eso de pasivo? A mi juicio no conlleva nada, pero en este momento yo creo que es imprescindible abogar por un desarme unilateral por las razones que antes he comentado. Estamos algo más de 3 meses vista de las elecciones europeas. Le preguntan qué recorrido va a tener la izquierda abertzale en las próximas elecciones europeas. El que la sociedad quiera. Evidentemente la candidatura no está, se presentó el cabeza de candidatura, no está aún conformada, se presentará cuando así sea. Se han tenido conversaciones con otros partidos con base en 2 referencias ideológicas que también son públicas, la defensa de postulados de izquierda y la defensa del derecho a decidir, y bueno, pues al resultado tendremos que estar. En cualquier caso, habrá una propuesta electoral y el electorado decidirá. En este momento, bueno, pues en el Parlamento Europeo, además de los representantes de los partidos políticos del Estado, pues el PP y el Partido Socialista, hay una parlamentaria del PNV, la señora Bilbao, y un parlamentario de Aralar, en el acuerdo anterior que hicimos con ERC y Euskal Kartasuna y otros partidos, Iñaki Irazábal-Beitia, que lo está haciendo francamente bien. Ha mentado a Esquerra Republicana, a ERC. ¿No cree, le preguntan, que el recuerdo de Hipercor tiene mucho que ver con la negativa de Esquerra Republicana a compartir listas europeas con la izquierda abertzale? Le añaden, ¿supone para Aralar un fracaso la ruptura con Esquerra? Hombre, nosotros hubiéramos querido que se hubiera conformado una coalición en la que estuviera también Esquerra Republicana de Cataluña, y eso no es ningún secreto. En segundo término, creo que hubiera sido una imagen muy importante en todo el Estado e incluso para los ámbitos que no son las autonomías o las naciones de Cataluña y de Euskal Herria. Pero la decisión de no formar parte de esa candidatura la han tomado y hecho pública los propios miembros de ERC. En las motivaciones que ellos han dado no está la que se me pregunta, está simplemente la de que en este momento del proceso en Cataluña quieren aparecer como una fuerza con perfil propio en ese proceso. Bueno, esa es la razón que han dicho públicamente y no han mencionado ninguna otra. ¿Puede haber en el ánimo de algunas personas otras razones como las del atentado que se menciona? Pues podría haber, pero no hay constancia, no tengo constancia. Otras elecciones, en este caso en 2015, autonómicas en la Comunidad Foral de Navarra. En Nafarroa, UPN gobierna en minoría, pero la oposición no logra unirse para cambiar el gobierno. ¿Cómo piensan, señor Zabaleta, hacerlo si el Partido Socialista de Navarra, el PSN, no se suma a ese acuerdo? Bueno, yo he puesto en mi intervención, he recordado el ejemplo del 2007 y yo creo que ese ejemplo y la actual situación y la evolución que se está teniendo demuestran una cosa, que en Navarra es necesario
un cambio profundo, porque además así lo demanda una sociedad tan plural como es la sociedad de Navarra, y porque además, bueno, pues el balance del gobierno en minoría de UPN, tampoco vamos a decir que es ajeno al tema de la crisis, pues es muy negativo en muchos aspectos. Bien, dicho todo eso, en las elecciones del 2015 yo creo que habrá posibilidades de conformar una alternativa con bases diferentes, ideológicas y de toda índole. Y lo importante sería que fuese una oferta de cambio transversal. En Navarra estamos en este momento 6 grupos parlamentarios y 2 no adscritos a grupo parlamentario. Más fuerzas políticas teóricamente que en ningún otro sitio. La fragmentación política es también reflejo, no solo, pero es también reflejo de la fragmentación social, y las diferencias pues ya las he comentado antes, incluso contando la anécdota que decía el maestro de Leiza. Bien, bueno, pues todo eso es así, y yo tengo la sensación de que el cambio político que se está llevando a efecto en Navarra, de manera muy lenta, pero de manera constante, dará lugar a un cambio y habrá un gobierno diferente del que hay actualmente. Eso lo reconocen, yo creo que hasta los propios de UPN. En cualquier caso, quien coja el gobierno va a coger un montón de problemas. Sería algo así como que es un objetivo deseable, pero muy poco apetecible, el gobernar Navarra en una situación con las problemáticas tan profundas como tiene actualmente en todos los ámbitos, en el social, en el laboral, en el económico y de toda índole. Pues en el económico uno de los problemas es sin duda el paro. Ayer conocimos datos. Le preguntan qué medidas propone para reducir el desempleo y cree que las personas son libres sin los suficientes medios para la subsistencia. Hombre, empezando primero por la segunda, la respuesta originariamente marxista de que la libertad necesita medios es hoy día ya una cuestión aceptada sociológicamente por toda la sociedad y empleada por todos. Eso no tiene ninguna duda de que es así. Y en cuanto a las medidas para la diferenciación, para salir de esta situación, yo creo que en otros momentos de crisis, y en esto, como he dicho antes, he hecho una alusión a las entidades de carácter social, a las entidades económicas de carácter social, concretamente a las cooperativas, habría que añadir sociedades anónimas y sociedades limitadas laborales. Yo quiero hacer ahí también una reflexión más, y es la de que en otras crisis que hemos conocido, cuando una sociedad anónima quebraba, en muchas ocasiones la solución era y ha sido, y además ha sido soluciones buenas y muy duraderas, pues su transformación en sociedad anónima laboral o en cooperativa o en sociedad limitada laboral. Ese tema, con el tiempo, se ha quedado pues muy marginado, pero yo creo que el impulso de estas formas sociales es imprescindible, y es imprescindible un impulso mayor. Y además, para llevar la innovación de todo lo que son las investigaciones públicas en muchos sectores al mercado y a la fabricación y a la industria, también son unos cauces que yo creo que la iniciativa, cada vez menor, pero que hay que volver a impulsar en nuestros pueblos, exigiría eso. En cualquier caso, es una respuesta que naturalmente es muy pequeña para lo grande que es la pregunta. La última pregunta, porque el tiempo ya concluye, la última pregunta es personal, así se lo anteponen a la hora de cuestionarle por su hija. Le dicen qué siente como aita ante la larga prisión de su hija Miren por sus actividades políticas, cómo le ha marcado esta situación en su trayectoria en los últimos años, señor Zabaleta. Sí, pues es sin duda muy personal. Lleva ya pues 4 años, 3 meses y prácticamente 20 días en la cárcel, y el momento que uno, cuando visita a un familiar, en este caso a una hija, en la cárcel, el momento más difícil siempre es la despedida, y en ese momento siempre la idea es la de ojalá me pudiera quedar yo dentro y salir tú. Eskerrik asko. Muy bien,